Hola, mi nombre es Andrea Tealdi, estudiante de Psicología de la Universidad Yacambú, y junto con mis compañeros Camila Díaz, Edmar Martínez, Hanuman Carrillo, José Palma, Mariana Jaspe, Rosana Ramírez y Rocíbel Pérez, vamos a explicar un poco sobre las concepciones psicológicas de la personalidad, específicamente la teoría de los rasgos de la personalidad de McRae y Costa, para la Cátedra Psicología de la Personalidad. Buen día para todos, mi nombre es Rosana Ramírez y el día de hoy me corresponde aperturar esta exposición iniciando con la perspectiva general de los rasgos y factores. Para iniciar quiero preguntarles, ¿la personalidad es medible? De ser así, ¿cómo podría medirse? Estamos hablando de un término que la mayoría de la población califica como subjetivo. Sin embargo, entendiendo que la psicología es una ciencia, diversos teóricos han dedicado sus vidas para poder responder estas interrogantes. Ahora bien, sabemos que las personas poseen características psicológicas las cuales prevalecen durante un periodo estable de tiempo según sea su etapa de vida. Esta definición podría atribuirse a los rasgos. Como lo pueden visualizar en la diapositiva, la definición de rasgos explica que son patrones constantes en la forma de actuar de cada individuo sobre cómo se comporta, siente y piensa. Estos rasgos poseen características destacables, las cuales son la persistencia, es decir, que aquellas conductas se expresen repetitivamente o se expresan repetitivamente en el individuo en situaciones determinadas. Otra característica es la distinción, la cual se refiere a la diferencia en la manera de actuar entre un individuo y otro. Bien se dice que cada cabeza es un mundo. Nuevamente me atrevo a preguntar, ya que conocemos esta definición de los rasgos, ¿cuántos crees que existen? ¿3? ¿10? ¿20? ¿50? ¿Cientos? Diversos autores explican que existen 5 rasgos destacables, como por ejemplo lo menciona Gordon Allport. Pero psicólogos como Raymond Cattell explican que hay muchísimos más. De este último les estaré hablando más adelante. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, sabemos que también existe una clasificación de los rasgos. Una de estas es según su función, en las cuales está la descripción, la cual se encarga de definir cómo es la manera de actuar de una persona, la predicción para anticipar las conductas a futuro del individuo y por último la explicación que se encarga de ubicar una razón causal en base a la razón causal de un comportamiento en base a un componente biológico. Una vez teniendo esto en cuenta, es preciso conocer a los autores principales o a algunos autores principales, los cuales pueden observar sus fotos también en la diapositiva. Está, por ejemplo, Gordon Allport, el cual podemos decir que uno de sus grandes aportes fue su publicación junto a su hermano Floyd en 1921. Esta se tituló Rasgos de personalidad, su clasificación y medición. En esta publicación, él se encargó de exponer, como lo dije anteriormente, que existen entre 5 y 10 rasgos fundamentales para la vida de cada persona. Otro autor destacable fue Eysenck, el cual fundó un diario en 1980 titulado Diferencias individuales y de personalidad. Y su técnica de análisis factorial encontró 3 factores bipolares generales. El primero, introversión-extraversión. El segundo, neuroticismo-estabilidad. Y el último, psicoticismo-superyo. Quizás estos términos ya se nos hacen más familiares. Por último, les mencionaré a Raymond Cattell, el cual definía los rasgos como características relativamente estables en el tiempo. Raymond Cattell tuvo un trabajo muy innovador,
y nos vamos a centrar precisamente en este trabajo a continuación. Raymond Cattell fue un psicólogo británico el cual dedicó prácticamente toda su vida a estudiar sobre la mente humana. Estas investigaciones se orientaban a indagar respecto a los aspectos que conforman la personalidad. Además de que, a pesar de que este psicólogo nació en Inglaterra, gran parte de su carrera se desempeñó en los Estados Unidos. Ahora bien, la teoría de Cattell explica o permite comprender de una mejor manera el modelo de los 3 factores de Eysenck. Y por ello vamos a describir este trabajo innovador del cual les hablaba brevemente. Primero, hay que observar que Cattell, McRae y Costa partieron de un método inductivo para poder recopilar los datos. Este método pues venía sin ningún tipo de idea preconcebida con respecto al número o de los rasgos existentes o de sus nombres. En segundo lugar, observamos que Cattell utilizó 3 medios de observación distintos para poder estudiar a las personas. De ahí obtenemos lo que son los datos L, los cuales derivan de las observaciones realizadas por otras personas, los datos Q, los cuales son los informes realizados por la propia persona, y los datos T, los cuales se obtienen mediante cuestionarios, técnicas diseñadas para que la persona se describa subjetivamente, y también los test objetivos, los cuales se encargan de medir inteligencia, velocidad de respuesta, motivación y otras actividades similares. Ahora bien, en tercer lugar, Cattell dividió los rasgos comunes presentes en los individuos y los rasgos singulares, los cuales se refieren a los específicos en cada persona. También distinguió los rasgos fuente de los rasgos superficiales. Además, clasificó los rasgos en rasgos de temperamento, motivación y capacidad. Los rasgos de temperamento se refieren al modo en que se comporta una persona. La motivación se refiere a las causas de su conducta y la capacidad se refiere a la manera en que se adecúa para actuar. Por último, observamos el enfoque polifacético de Cattell, ya que presentó los 35 rasgos primarios o rasgos de primer orden, que miden los aspectos del temperamento, de la personalidad. De estos 23 rasgos se refiere a las características de población normal y los otros 12 se refieren a características patológicas. Ahora bien, también podemos mencionar respecto a Cattell su famosísimo test de los 16 factores de personalidad o 16 PF. Muy buenas tardes. Mi nombre es José Palma. Soy estudiante de la carrera de la licenciatura de Psicología y en este día voy a hacer una presentación de la asignatura Psicología de la Personalidad 1. Y voy a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con los principios básicos del análisis factorial de Costas y McRae. Ellos nos hacen una explicación detallada de lo que significa esto y nos dice que para aplicar el análisis factorial primero se deben hacer observaciones concretas de muchos individuos. Estas observaciones se cuantifican de algún modo. Por ejemplo, ellos nos dicen que la altura se mide en metros, el peso en kilogramos, las capacidades mediante resultados del test, el rendimiento laboral mediante la estimación. Entonces ellos nos dicen que supongamos que tengamos 1000 de esta media realizada a 5000 personas. El siguiente paso consiste en determinar cuáles de estos valores resultados están relacionados con otros valores y en qué medida. Entonces aquí viene la parte que para hacer esto calculamos el coeficiente de correlación entre cada valor y cada uno de los demás 999 resultados. Esto nos trae a correlación lo que se llama un coeficiente de correlación, que es un procedimiento matemático para expresar el grado de correspondencia entre dos series de resultados, para establecer una correlación entre 1000 valores y los otros 999. Para esto se precisa 499.500 correlaciones.
1000 por 999 y dividido entre 2. Para expresar los resultados de estos cálculos necesitaríamos una tabla de correlaciones con 1000 filas y 1000 columnas. Y algunas de estas correlaciones serían elevadas y positivas, otras se aproximarían a 0 y otras serían negativas con 1000 valores independientes. Entonces, en nuestra tabla de correlaciones sería bastante grande, por eso es que se recurre al análisis factorial. Este análisis factorial es lo que nos va a permitir representar un gran número de datos mediante un número inferior de aspectos más básicos. Estos aspectos se pueden llamar rasgos, es decir, factores que representan un grupo de valores muy relacionados entre sí. Ahora viene lo que sería el siguiente paso, que consiste en determinar la medida en que el resultado de cada individuo influye en los distintos factores. Aquí vamos a lo que serían las correlaciones entre los resultados y los factores. Se llaman saturación factorial. Los rasgos obtenidos mediante análisis factorial pueden ser unipolares o bipolares. Los rasgos unipolares, desde 0 hasta cierto valor, la altura, el peso y la capacidad de datos son ejemplos de rasgos unipolares. Ahora bien, los rasgos bipolares abarcan desde un pueblo hasta el polo opuesto y el valor 0 representa el punto intermedio, que sería la introversión, extraversión, liberalismo, conservadurismo, habilidades sociales y timidez. Estos son ejemplos de rasgos bipolares. Ahora, para facilitar la interpretación de los factores obtenidos mediante procedimientos matemáticos, se realizan las llamadas rotaciones factoriales, que serían estas rotaciones factoriales de los ejes de coordenadas donde se representan los factores. Y existen dos tipos de procedimientos factoriales, octagonal y oblicua. Para los partidarios de la teoría de los 5 factores, da referencia a la rotación octagonal. Todo esto es lo que nos trae, todo esto que he explicado este día es lo que tiene que ver con el análisis factorial. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Rosibel Pérez García y hoy les vengo a hablar acerca de 2 personajes que juntos han publicado más de 200 artículos de investigación y algunos libros, entre ellos Vidas Emergentes, Rasgos Duraderos, La personalidad adulta desde la perspectiva de los 5 factores y el test de personalidad NEO revisado. En primer lugar tenemos a Robert Roy McCreary, como lo podemos ver en la siguiente diapositiva, que nació en Marshall, Missouri, el 28 de abril de 1949. Luego de la licenciatura de psicología hizo un doctorado en la Universidad de Boston. Robert siempre se sintió interesado por las ciencias y las matemáticas, interés que a su vez lo hizo sentirse especialmente atraído por el trabajo de Raymond Cattell, específicamente el análisis factorial como un método para identificar los rasgos estructurados que se encontraron en el diccionario. En la Universidad de Boston, su director de tesis fue Henry Weinberg. Sin embargo, este psicólogo clínico no estaba interesado en estudiar los rasgos. Pero esto no impidió que Robert hiciera sus estudios por su cuenta. Sin embargo, este no fue el único desafío al que tuvo que enfrentarse Robert, porque en la década de 1960 y 1970, el mundo de la psicología estaba impregnado por las ideas de Walter Mischel, quien no consideraba los rasgos como un aspecto fundamental para el estudio de la personalidad y le daba mayor importancia al ambiente. Esto hizo que Robert hiciera sus estudios de manera muy discreta y muy sigilosa, lo que combinaba con su personalidad. En 1975 conoció a Paul Costa, gracias a James Fossard, que a su vez era un psicólogo que estudiaba el desarrollo de la vida adulta. En 1976, Costa contrató a Robert para ser el director de un proyecto y codirector de un estudio acerca del tabaquismo y la personalidad. Luego de 2 años de haber iniciado este estudio,
Ambos fueron contratados por el Centro de Investigación Gerontológica del Instituto Nacional del Envejecimiento. Esto hizo que estos dos personajes hicieran muchísimos estudios acerca del análisis de la personalidad, porque contaban con una gran base de datos acerca de la vida adulta. Esto a su vez lo catapultó en la historia del análisis de la personalidad como dos importantes personajes que hicieron grandes avances en este sentido. Por su parte, Paul Costa Jr. nació el 16 de septiembre de 1942 en Franklin, New Hampshire. Hizo su licenciatura en Carleton University y en 1968 hizo una maestría y en 1970 hizo un doctorado en la Universidad de Chicago. Universidad que a su vez, debido a su gran característica intelectual, afianzó en Paul Costa su interés por la diferenciación de individuos y la naturaleza de la personalidad. En 1972 publicó junto a Salvatore Maddi un libro acerca de las teorías humanistas de la personalidad y luego de haber tenido su título de doctorado, trabajó durante 2 años como profesor en Harvard y de 1973 a 1978 trabajó en la Universidad de Massachusetts Boston, donde conoció, como vimos en la diapositiva anterior, a Robert. En 1978 empezó a trabajar en el Centro de Investigación Gerontológica del Instituto Nacional del Envejecimiento y ahí fue director del departamento encargado del manejo del estrés. En 1985 también fue director del Laboratorio de Cognición y Personalidad y ese mismo año asumió el cargo como presidente de la APA, Asociación de la Psicología Americana. Y en 1995 fue presidente de la Sociedad Internacional para el Estudio de Diferencias Individuales. Hola, mi nombre es Hanuman Carrillo, expediente 203-00072B, estudiante de la Universidad de Yacambú, y a continuación les conversaré sobre En busca de los 5 grandes factores. Por lo que se ha encontrado, los estudios de los rasgos fueron iniciados por Allport y Oberth en la década de 1930. Cattell continuó en la década de 1940 y luego Tupel, Crystal y Norman en la década de 1960. A fines de los 70 y principios de los 80, Costa y McCrae, como la mayoría de los demás investigadores, aplicaron el análisis factorial. Solían estar construyendo sofisticadas taxonomías de rasgos de la personalidad, pero no usaron esas taxonomías para representar la hipótesis comprobable. Simplemente utilizaron técnicas de análisis factorial para estudiar la estabilidad y la estructura de la personalidad. En este punto, Costa y McCrae se centra en 2 factores principales: el neuroticismo y la extraversión. Al tiempo, Costa y McCrae encontraron un tercer factor, al que le llamaron apertura de la experiencia. La mayor parte del trabajo inicial de estos dos sigue centrándose en estos 3 elementos. El descubrimiento de los 5 factores. En 1983, McCrae y Costa todavía defendían el modelo de personalidad de los 3 factores. No fue hasta 1985 que comenzaron a publicar libros sobre los 5 elementos de la personalidad. Estos trabajos culminaron en su nuevo test de 5 factores de la personalidad, llamado NEO-P. Costa y McCrae de 1985. De 1985 a 89 continuaron su trabajo analizando casi todas las demás pruebas de la personalidad, incluido el indicador de tiempo de Myers-Briggs y la prueba de personalidad de EINSACK. En una comparación directa de su modelo con la prueba de EINSACK, Costa y McCrae encontraron los 2 primeros factores de EINSACK que concordaban perfectamente con las de ellos. La medida de psicosis de EINSACK en 1985 reflejó el extremo inferior de los factores de la amabilidad y escrupulosidad, pero no efectuó factores de apertura. En aquel instante habían 2 grandes preguntas relacionadas con la indagación acerca de la identidad.
En primer lugar, con las docenas de test de identidad y cientos de escalas, cómo se podía retener un idioma en común. Cada individuo era particular por las variables de la identidad, lo que hace imposible las comparaciones dentro de estos estudios. Y el progreso acumulativo que impactó tanto a INSEC en 1991, tanto así que él escribió textualmente, donde existen cientos de test con miles de rasgos que en gran proporción coexisten, pero que igualmente contienen varianza específica. Cada resultado práctico es sobresaliente para unos rasgos específicos, por lo que esta no es la manera de construir una disciplina científica unificada. La segunda cuestión concierne a la propia estructura de la identidad o personalidad de lo expuesto por Cattell, abogando por 16 factores EINSEC por 3 y otros muchos, empezando a hablar hasta de 5. El mayor éxito del modelo de los 5 factores ha sido aportar la contestación a estas dos preguntas. Desde finales de 1980 y principios de la década de los 90, la mayoría de los psicólogos de la personalidad optaron por el modelo de los 5 factores. Los 5 factores en diversas culturas, usando diversos idiomas, dicho por McCrae y Alick en 2002. Además, los 5 factores muestran una estabilidad temporal, es decir, en ausencia de enfermedades graves como el Alzheimer, los adultos tienden a mantener la misma estructura de la personalidad cuando llegan a la vejez, según McCrae y Costa en 2003. Estas conclusiones llevan a McCrae y Costa a escribir que los hechos sobre la personalidad están empezando a aclararse. Hola, mi nombre es Camila Díaz. Continuando con la exposición, hablaré un poco sobre la teoría de los 5 factores. A lo largo de los últimos años ha ido consolidándose una estructura empírica que permite organizar los múltiples constructos específicos que se han venido proponiendo en psicología de la personalidad. Se trata de una estructura que tiene en sí una larga trayectoria o historia. En el año 1963-1967, Norman incluyó los términos de inclusión y exclusión centrando su trabajo en la categoría de rasgos vitales, para lo que construyó una taxonomía en la que los 5 factores detectados anteriormente consta de 4 escalas de adjetivos bipolares, siendo los más recientes de estos estudios Costa y McCrae. Crearon lo que se llama el NeoPi, explicado anteriormente, quienes plantean 5 factores para el estudio de la personalidad. Los 5 dimensiones o factores de la personalidad, neuroticismo, extraversión, apertura a la experiencia, movilidad y responsabilidad, permiten describir a un individuo en sus diferentes factores. Dicha teoría es establecida por Fiske y luego ampliada por otros investigadores incluidos, tales como Norman, Smith, Goldberg y por último McCrae y Costa. Dichos investigadores independientemente llegaron a un acuerdo notable, ya que aunque sus datos procedían de diferentes instrumentos para la medida de la personalidad, que sí adjetivos o cuestionarios, y de distintas muestras a distintos sujetos, siempre se obtenía por una estructura formada de 5 factores. No solo era impresionante el acuerdo de los diferentes estudios en cuanto al número de factores obtenidos, sino que los factores parecían ser muy semejantes en cuanto a su contenido. Lo que quiere decir que al principio los 5 factores eran solo una taxonomía, una clasificación de rasgos de personalidad básicos. Costa y McCrae tuvieron la seguridad de que ellos y otros investigadores habían encontrado la respuesta a la pregunta fundamental sobre la estructura de la personalidad. Este paso fue de suma importancia, ya que ahora la disciplina contaba con un lenguaje común para describir la personalidad, que constaba de 5 dimensiones. Describir los rasgos de la personalidad no era suficiente, sino que era necesario explicarlos, y para ello los científicos necesitan una teoría, y este fue el siguiente proyecto de McCrae y Costa. En 1996, McCrae y Costa afirmaban que las teorías anteriores se basaban demasiado en experiencias clínicas y especulaciones. La división entre las teorías clásicas y las teorías modernas basadas en la investigación empírica era cada vez mayor. Para McCrae y Costa era obvio que las teorías anteriores no pueden abandonarse. Sin más, deben sustituir por una nueva generación de teorías que surgen de los conocimientos conceptuales del pasado y las conclusiones empíricas de las investigaciones actuales.
Esta tensión entre lo antiguo y lo nuevo fue el aspecto que impulsó la creación de la teoría alternativa de Macri-Costa, una teoría que iba más allá de la taxonomía de los 5 factores. Pero ahora viene la interrogante, ¿cuál es esta alternativa? Según Macri-Costa, ante todo, la nueva teoría debía ser capaz de asimilar los cambios y el desarrollo de la disciplina de los últimos 25 años, basándose en los principios empíricos actuales, derivando de la investigación. Durante 25 años, Costa y Macri estuvieron en la vanguardia de la investigación sobre la personalidad, desarrollando y elaborando el modelo de los 5 factores. Según Macri-Costa, en 1999, una teoría organiza los resultados para exponer una historia coherente, para centrar la atención en aquellos asuntos y fenómenos que pueden y deberían ser explicados. Con anterioridad, habían afirmado que los datos sobre la personalidad están empezando a aclararse. Era momento de convertir el modelo de los 5 factores, lo que era una taxonomía, en una teoría de los 5 factores. Muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Andrea Teodaldi y hoy voy a explicar un poco sobre los 5 grandes factores de la personalidad. Pero para poder describirlos y comprender cuáles son estos factores, hay que saber qué es un factor de la personalidad. Y como vemos acá en la lámina, Cloninger en 2003 nos dice que un factor de la personalidad es una agrupación estadística o correlación positiva de muchos rasgos de la personalidad y son utilizados para describirla. Lo que ocurrió fue que existen muchísimos rasgos de la personalidad y es un poquito difícil de manipular tantos, de utilizar tantos para poder evaluar a una persona y para poder definirla. Es una lista muy larga. Entonces lo que se hizo fue, como dice, agrupar muchísimos rasgos en estos 5 factores esenciales, estos 5 grandes factores que es mucho más fácil de manejar. ¿Cuáles son estos 5 grandes factores? Son el neuroticismo, la extroversión, la amabilidad, la responsabilidad y la apertura a la experiencia. Antes de describirlos, también hay que saber que Macri y Costa dijeron que estos factores estaban como en una escala. Hay valores más bajos, hay valores más altos y hay muchas personas que tienen valores intermedios de todos estos factores. Pero sí también hay algunas que se encuentran en los valores altos y en los valores bajos. Entonces ahora vamos a ver los valores altos y bajos de cada uno de estos factores. El primer factor, el factor N o el neuroticismo, en sus valores altos se encuentran personas ansiosas, temperamentales, impulsivas, intranquilas, que hasta pueden tener muchos problemas de estrés. Y en sus valores bajos son personas tranquilas, satisfechas consigo mismas, estables emocionalmente. En el factor E o extroversión, los valores altos de este factor son personas sociables, activas, apasionadas, divertidas, habladoras, que disfrutan tener estas relaciones con otras personas y son muy buenas en ello. Y en valores bajos o en la parte de la introversión, son personas calladas, solitarias, pasivas, reservadas. Pueden llegar a ser insensibles y en general personas que se les dificulta mucho expresar sus sentimientos y que no se les da muy bien esta parte de la socialización y de siempre estar buscando relaciones con otras personas. El siguiente factor, el factor O apertura a experiencia o por openness en inglés, sus valores altos son personas creativas, curiosas, que prefieren la variedad, que hasta toman riesgos, que son liberales. Siempre están buscando nuevas cosas que probar y que intentar, no se quedan en lo básico, en lo que le enseñaron. Y en los valores bajos se tienen personas convencionales, poco curiosas, rutinarias, conservadoras, lo opuesto a los que sí buscan estas experiencias. Estos prefieren lo que ya conocen. Esto también se puede utilizar para comparar personas que suelen cuestionar algunos valores tradicionales o con la manera en que siempre se han hecho las cosas. La gente que tiene apertura a la experiencia también tiende a cuestionar la forma en que se hacen las cosas, pero la gente que no tiene tanta apertura a la experiencia no lo cuestiona, sigue haciendo las cosas, por así decirlo, sin preguntar.
Otro factor, el factor A o amabilidad. En los valores altos se encuentran personas generosas, amigables, compasivas, condescendientes, que hasta pueden tender a ayudar a las otras personas y pueden ser agradables. Y con los valores bajos se tienen personas desconfiadas, tacañas, hostiles, irritables, que pueden tender hasta a ser crueles y malas con otras personas, tengan razones para hacerlo o no. Como digo, también es totalmente lo opuesto a esa amabilidad y ese querer ayudar. Como último factor se tiene la responsabilidad o factor C. En los valores altos se tienen que son personas trabajadores, puntuales, ordenadas, meticulosas, ambiciosas, autodisciplinadas, que se marcan objetivos y trabajan para lograrlo y que son perseverantes, siempre continúan para lograr lo que quieren hacer y lo quieren hacer bien. Con valores bajos de responsabilidad son personas desorganizadas, perezosas, que no tienen objetivos, que son impuntuales, que también sucumben ante la frustración, o sea que cuando algo falla, lo más probable es que se rindan o que no quieran continuar, les sea muy difícil. Mi nombre es Mariana Jaspe y yo les voy a hablar acerca de las unidades de la teoría de los 5 factores, los componentes centrales de la personalidad. Según McRae y Costa, la conducta se predice mediante el conocimiento de 3 componentes centrales y 3 componentes periféricos. Los componentes centrales contienen las tendencias básicas, las adaptaciones características y el conocimiento de sí mismo. En las tendencias básicas ellos hablan sobre que es como la materia prima universal de los rasgos de la personalidad. Estas suelen inferir más de lo que se observa, pueden ser hereditarios, o sea, es de componente biológico, por lo que entonces adquiere es estable, es una tendencia estable. Ella no se modifica por circunstancias del momento. Ella puede verse modificada por comportamientos anteriores, tratamientos psicológicos o enfermedades. McRae y Costa han dejado claro que esta tendencia tiene elementos diferentes, como habilidades cognitivas, dotes artísticos, orientación sexual, procesos psicológicos donde subyace la adquisición del lenguaje. Pasamos a las adaptaciones características. Esta es una estructura adquirida de la personalidad en donde se va desarrollando mediante el individuo, se adapta a su medio, a su entorno. Puede ser, en cuanto si lo diferenciamos de las tendencias básicas, esta puede ser más modificable porque las tendencias básicas es una tendencia. Las tendencias básicas son más estables. Las adaptaciones características pueden verse afectadas por situaciones externas, como por ejemplo relaciones derivadas, costumbres, hábitos, habilidades adquiridas, etc. Pasamos al conocimiento de sí mismo. Esta es una adaptación característica formada desde el conocimiento o la idea que tenemos de nosotros mismos. Esta se realiza desde que somos niños, o comienza desde que somos muy pequeños, hasta que tenemos una conciencia o le damos un sentido a la vida. Esta incluye o se deriva por la manera en que nos comportamos en ciertas situaciones, y estos comportamientos son dados según nosotros nos sentimos. Nosotros buscamos las situaciones donde podremos comportarnos así como nos sentimos. Los componentes centrales están representados por rectángulos, mientras que los componentes periféricos están representados por elipses o círculos. Y las flechas representan los procesos dinámicos e indican el sentido de la influencia causal. Muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Ismael Martínez y yo les voy a hablar sobre los componentes periféricos. Los 3 componentes periféricos son las bases biológicas, la biografía objetiva y las influencias externas. Vamos a empezar con las bases biológicas. La teoría de los 5 factores supone que la biología ejerce una influencia casual sobre los rasgos de la personalidad.
Los mecanismos biológicos principales que influyen en las tendencias básicas son los genes, las hormonas y las estructuras cerebrales. Ahora, los autores de esta teoría, McGray y Costa, aún no han ofrecido detalles específicos sobre qué genes, qué hormonas y qué estructuras cerebrales desempeñan un papel en la personalidad. Ahora, los avances en la genética de la conducta y las técnicas de obtención de imágenes cerebrales están complementando un poco estos detalles faltantes. La importancia de las bases biológicas elimina cualquier influencia del entorno en la formación de las tendencias básicas. Esto no debería hacer pensar que el entorno no desempeña ningún papel en la formación de la personalidad. Simplemente no tiene una influencia totalmente directa sobre las tendencias básicas. Más bien, el entorno influye en algunos componentes de la personalidad. Esto pone de relieve la necesidad de distinguir entre los dos componentes principales de la teoría, los cuales son las tendencias básicas y las adaptaciones características. Las bases biológicas son la única causa de las tendencias básicas, o también dicho como rasgos de la personalidad. Ahora vamos a seguir con la biografía objetiva. Es el segundo componente periférico, que se define como todo lo que la persona hace, piensa o siente a lo largo de la vida, según McGray y Costa. La biografía objetiva se centra en lo que ha sucedido en las vidas de las personas, es decir, hechos objetivos, más que en las ideas o percepciones que éstas tienen de sus experiencias. Cada conducta o reacción se incorpora a un archivo acumulativo, mientras que teóricos como Alfred Adler o Dan McAdams hacen hincapié en las interpretaciones subjetivas del historial de vida de las personas. Los autores de esta teoría, McGray y Costa, se centran en las experiencias objetivas que las personas han tenido a lo largo de su vida. Y para terminar, están las influencias externas. Las personas se encuentran continuamente en una situación física o social concreta que ejerce en ciertas influencias en la estructura de la personalidad. La forma en que reaccionamos a las posibilidades que nos brindan y las exigencias que nos imponen en el contexto es la esencia de las influencias externas. Según McGray y Costa, esta reacción depende de las adaptaciones características y su interacción con las influencias externas. McGray y Costa presuponen que la conducta es subjetiva a la influencia mutua entre las adaptaciones características y las influencias externas. Muchas gracias.